Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio de Ando en Micro veremos un viaje en el bus Super Expreso 417E de Santiago de Chile. Este bus 417E viaja desde el sector oriente, Metro Manquehue, hasta la zona poniente en la plaza de Maipú usando autopistas urbanas. Estoy en la zona de Metro Manquehue, donde está el centro comercial Apumanque, muchos edificios de oficinas, un montón de personas que se mueven en este sector y que en estas horas de la tarde ya está empezando a salir de su trabajo. La zona oriente concentra muchos de los trabajos en Santiago y la gente se mueve desde las periferias para llegar en la mañana hasta acá y en la tarde comienzan a devolverse hacia sus hogares. En Apoquindo con Escandinavia está el primer paradero del bus 417E, una ruta super expresa. Las personas hacen una fila para tomar este bus, en este caso el orden está en los asientos del paradero y después cuando no quedan asientos las personas hacen una fila de pie. Los recorridos super expresos son rutas que funcionan en las horas punta, servicios directos de un punto a otro, que generalmente usan autopistas urbanas o que tienen muy pocos paraderos y que sirven como alternativa rápida al metro. Son buses rápidos que hemos visto en otros episodios. En el paradero había un bus eléctrico Fotón esperando su horario de salida. Al momento de editar este video y de hacer este viaje, el bus 417E tiene una flota exclusiva con estos buses eléctricos. Son todos iguales, el mismo modelo de bus. Eso sí, pese a todas las fotos que hice y todo lo que grabé esta unidad específica, al final llegó otro bus Fotón y viajé en ese otro bus. Empezamos a movernos para entrar en este bus eléctrico, el viaje de este servicio super expreso. 417E rumbo a Maipú con hitos como Metro Manquehue, Mall Parque Arauco, Segunda Transversal y Metro Plaza de Maipú, por autopista. ¡Me salió costo cero! Logré combinar a tiempo con el metro. Ahora paso el torniquete y tomaré el primer asiento para ir grabando todo este viaje. Este bus es una muy buena alternativa para viajar cómodo en hora punta, en un trayecto tan largo y complicado como el que haremos. Es posible viajar en metro, demoras entre 50 y 60 minutos, pero viajas con mucha gente en hora punta, viajas apretado. Por eso quise tomar este bus, es más cómodo, más sencillo y más relajante. Mientras los pasajeros subían, grabé unas cosas extra de la zona del conductor. Me gusta que se sientan aquí y que disfruten de todos estos detalles, como la vista de las cámaras que tiene este bus Fotón. Salimos puntuales a las 17 horas, el primer bus de la tarde. La frecuencia aproximada es de 15 minutos, salen entre 17 horas y cerca de las 21 horas. Y a esta hora de la tarde, solamente sale desde Metro Manquehue hacia Maipú. En la mañana es al revés. El bus sale desde Maipú hacia Manquehue, entre 6 de la mañana y 9:30. En el video Santiago en transporte público, además de muchos viajes en metro, en buses, en trenes y otros medios, también hay una explicación estructural de todo el transporte de la ciudad para comprenderlo de forma más general y práctica. Yo les recomiendo que si quieren conocer del transporte de Santiago vean ese video. Para quienes ven por primera vez un video en este querido canal, yo acá siempre comparto viajes en transporte público, viajes en micros como este bus eléctrico, pero también viajes en buses, en trenes, aviones, barcos, viajes de turismo para conocer lugares bonitos. Soy un convencido de que uno tiene que seguir ese fuego interno, esas pasiones que uno tiene, esas cosas que te hacen feliz. Y esto me hace muy feliz. Yo le agradezco a Dios por poder hacer estas cosas y compartirlas con ustedes. Sean viajes muy grandes y complicados a lugares lejanos, o sean viajes en micro, como este recorrido que es aparentemente más sencillo, un viaje dentro de la misma ciudad. Además de Metro Manquehue, el bus tiene 2 paradas más en la zona oriente, por lo menos a esta hora y en este sentido de viaje.
Hay una parada en Manquehue con Cerro El Plomo y otra más que está en Presidente Kennedy con Luis Carrera. Esta última es un poco engañosa porque el bus dice Mall Parque Arauco, pero el paradero está un poco lejos de ese centro comercial, no está así al lado, no es tan intuitivo. El bus salió de Metro Manquehue con casi todos los asientos ocupados, después a la otra parada subió más público, y en esta parada de Parque Arauco, donde está el bus 411 tomando gente, subió otro montón de personas. Entramos en la autopista Presidente Kennedy y de aquí en adelante casi todo el viaje es directo en autopista. Aunque estos buses de transporte público de Santiago están restringidos, vamos a 50 km por hora. Algo se logra ver del Parque Arauco, uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad. En unas publicaciones y reportajes, este bus 417E aparecía como la micro del sueño, porque los pasajeros aparecían todos dormidos. Pero eso es una realidad que ocurre en muchas rutas superexpresas. Las personas se suben al bus, se sientan y este trayecto es un descanso. Acá se desconectan, duermen, se relajan. Porque el transporte debería ser eso, una solución, una ayuda a la rutina de las personas y no un problema. Mi mayor entretención fue ver un bus que iba delante de nosotros, un bus articulado del 414E, que tengo grabada esa ruta pero con los buses antiguos, y es un recorrido del mismo tipo. El trayecto tuvo momentos muy expeditos en la autopista, pero también otros momentos de lentitud, y eso que estamos viajando temprano, más tarde el tránsito es peor, con muchos autos. Eso sí, es día viernes, y en los viernes siempre el tránsito suele ser algo más caótico. Me gusta hacer estos viajes en micro, usualmente son rutas con muchas calles y barrios, pero acá es más sencillo, todo es autopista. La autopista Costanera Norte en este caso. En Santiago tenemos varias autopistas, aunque todas son privadas, concesionadas, y cada una es de una empresa diferente. Mira, vamos pasando el bus 414E, por fin lo pasamos. En las cámaras del bus se ve el bus desde arriba y se ve la cámara delantera del bus. Todo el bus está lleno de cámaras. La tranquilidad dentro del bus contrasta con la realidad de la autopista, con todos los vehículos que se mueven en ambas direcciones. De hecho, si no estuviera grabando el viaje, si viajara todos los días en el bus, como muchos de los pasajeros, probablemente también estaría durmiendo, porque relaja, es llegar y descansar. Pero es divertido poder mostrar los trayectos y explicarlos. Santiago tiene muchas micros, nosotros le decimos micros a los buses urbanos, y afortunadamente conozco mucho del transporte público de la ciudad. Entonces es bonito poder mostrar distintas caras de la capital, distintos buses, distintas atmósferas. Cuando estaba en el colegio y también en la universidad, yo decía que Santiago era mi patio de juegos, porque siempre salía a recorrer la ciudad, a explorar lugares nuevos o tomar buses que nunca había tomado. De algún modo esta serie Ando en Micro toma esa alegría y o afición por disfrutar de las rutas de las micros, de retratar aventuras urbanas y las cosas que van sucediendo, porque cada día es diferente y cada viaje es diferente. Que ustedes también viajen conmigo a través de la cámara y de los relatos. Salimos de la Costanera Norte para entrar en Avenida General Velázquez. ¿Recuerdan que vimos algo de esto en el bus 109? Esta avenida y autopista, porque estamos en autopista, es uno de los ramales de la carretera panamericana, esa ruta tan famosa que atraviesa el continente. Desde el puente podemos ver la Costanera Norte y también vemos al río Mapocho, el río principal que cruza el centro de la ciudad. Sus aguas vienen desde la cordillera de los Andes y después sus aguas se juntan con el río Maipo, otro río que está en la parte sur de Santiago. Cuando uno viaja al sur, cruza ese otro río. Ya estamos en la zona poniente de Santiago, en la comuna de Quinta Normal, aunque estamos bastante lejos de ese parque. Llevamos cerca de 30 minutos de viaje, pero se ha sentido corto. Como el bus no para mucho, el viaje se siente expedito. Acá en General Velázquez con Carrascal hay una parada de bus, donde este bus justamente deja algunos pasajeros. Por ahora, veamos la ficha y seguimos con el resto de la ruta del bus 417E.
La unidad del viaje es un bus eléctrico Foton eBus U12 SC, inscrito en septiembre de 2020, con capacidad para 90 pasajeros, con 26 asientos normales, un asiento ancho, 6 asientos plegables, pueden viajar 34 personas sentadas, hay piso bajo en casi todo el bus, tiene aire acondicionado y puertos USB. Bus de 12 metros con 350 kilovatios de potencia, una gran capacidad de batería que le permite tener una autonomía de 237 kilómetros, según datos del Ministerio de Transportes. El bus 417E funciona solamente en las horas punta, mañana y tarde, en días hábiles. Los horarios que aparecen son los itinerarios oficiales como referencia. En el supermapa puedes ver geográficamente todos los videos del canal y puedes usar este mapa para seguir la ruta que estamos haciendo en este bus 417E. Estos videos son presentados por mis libros Corte de cinta, Los héroes del tiempo, Bendita elegancia, Iris el sonido de las caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Con tus compras puedo seguir haciendo estos videos tan bonitos. Si en el tramo anterior fui siguiendo el bus 414E, acá me fui mirando este bus verde con amarillo, bus privado de B&B, bus que fue de la empresa Tepual, por eso tiene esos colores. Salimos de la calle normal y volvemos otra vez a la autopista, a General Velázquez, que en algunos tramos es subterránea y en otros tramos está en exteriores. El tránsito es parecido, con zonas lentas y otras zonas más rápidas. Espacialmente, si recuerdan el mapa, ahora estamos viajando en dirección sur. Fui afortunado de tomar este primer asiento. Si mal no recuerdo, fui el séptimo o el octavo pasajero en subir. Las personas que toman estos buses generalmente son las mismas personas en todos los días y en los mismos horarios. Probablemente también usen los mismos asientos siempre. Yo tengo mis asientos preferidos en los viajes en micro. ¿Ustedes tienen algún asiento favorito o lugar que prefieran para viajar en este tipo de servicios? Por supuesto, pueden apoyar esta hermosa serie Dando en Micro, suscribiéndose al canal o haciéndose miembro del canal o con un super gracias. Todo eso y la compra de los libros me ayuda a seguir mostrando estas cosas tan bonitas. Y hablando de cosas bonitas, miren ese bus de empresa Travel Tour, un precioso Comil Invictus DD. Esos buses van a Chillán y Concepción. Vamos cruzando la zona de avenida departamental, otro de los ejes importantes de la ciudad de Santiago, que está en un episodio de Dando en Micro, el bus 102. Cerca de esta zona, un poco más allá, están construyendo los edificios para los deportistas de los Juegos Panamericanos. ¿Viste que son este año 2023? En el interior del bus, además del conductor, todos los demás pasajeros están tranquilos. Como el bus tiene varios asientos plegables, la mayoría de los pasajeros está sentado. Y en ese sitio se ven varios buses antiguos. ¿Logran identificar algunos de los modelos que aparecen? Por ahí se ven unos Pullman del sur interesantes. Salimos de General Velázquez, la ruta 5, y entramos en la circunvalación. Américo Vespucio, el gran anillo de toda la ciudad. La vía local de Américo Vespucio tiene el centro comercial Mall Plaza Oeste en esta zona, aunque no paramos por acá. Estamos muy poco tiempo en esta vía local, la llamada Caletera. Estamos poco tiempo porque lo que hacemos es cambiar de autopista. El bus sigue su ruta por la autopista Vespucio Sur. Es la última autopista que tocaremos, ya estamos en la zona poniente de Santiago. Hemos viajado desde un extremo al otro de la ciudad, al destino de los pasajeros que viajan en este bus 417E. Al salir de la autopista, el bus tiene que darse una vuelta un poco extraña para virar, porque tenemos que tomar otra avenida que se llama Segunda Transversal. Después del viraje, hay un paradero en Américo Vespucio con Capricornio, donde bajaron otros pasajeros. Y de aquí en adelante el bus solo va parando para dejar pasajeros. Quedan 5 paradas más hasta que lleguemos al final. La avenida Segunda Transversal es una avenida que vimos alguna vez en el bus 423 hace años atrás, en un bus Metal Park Tronador, un bus antiguo. Me trae recuerdos. Ahora el bus 423 tiene flota nueva, estos mismos buses Foton. El bus pasa por esta avenida solo yendo hacia Maipú, porque de ida, yendo hacia Manquehue en las mañanas, usa avenida Pajaritos, que es la avenida principal que tiene esta comuna.
Un pequeño detalle para quienes quieren viajar en el bus por primera vez. Con los buses pasan cosas curiosas, las personas son reticentes a tomar rutas nuevas o recorridos que no conocen, al menos cuando viajan por rutina o por deber. Para que la gente conozca estos buses, generalmente reciben el comentario de alguien que conoció el recorrido y se lo recomendó, o por alguien que vio estos videos y se entera de estos recorridos y dice, lo voy a incorporar, voy a viajar en este bus. Y en caso contrario, cuando estás paseando, mucha gente toma buses que no sabe a dónde van, solamente para pasear, para estudiar, para mirar, para contemplar cosas distintas y para reflexionar. Como muchos de ustedes que están viendo este video, pero que probablemente no tengan la menor idea de querer tomar este bus, simplemente lo hacen por curiosidad. Aquí doblamos en Avenida 5 de Abril. No sé por qué el bus entró en el corredor de transporte público. En mis viajes anteriores el bus usaba la vía local, pero en realidad no importa mucho. O sea, queda muy poco, a mí no me preocupa tampoco. El viaje por esta vía es mucho más expedito y también la vista es bonita con los árboles y los otros buses que aparecen. Estamos llegando al centro de la comuna de Maipú, la plaza de Maipú, que también es la estación terminal de línea 5. Ha sido un viaje de 65 minutos, poco más de una hora, pero con mucho relajo, mucho mejor que en el metro, todo apretado. Eso sí, los paraderos en Plaza de Maipú están llenos de público. La gente que llegó hasta acá probablemente tenga que tomar otro bus para ir a su casa. Voy a bajar del bus y les mostraré algo de la plaza para que terminemos el viaje. Ahí se va el bus 417E. El contraste de la flota antigua y los buses nuevos. Un bus I-02 y otro bus 423. La plaza es todo un nodo de transporte. Hay muchos recorridos, muchas rutas y diversidad de buses. Pese al ajetreo, hay personas acostadas en el pasto disfrutando del momento. Qué ganas de estar así. Me gusta retratar las distintas caras de un lugar. La plaza es el centro cívico de la comuna. Está la municipalidad, la estación de metro principal, varios servicios públicos, el teatro municipal. Maipú es una de las principales comunas residenciales de la ciudad. Vive mucha gente, es casi una ciudad aparte. Con estas tomas finales agradezco la sintonía. Espero que disfruten cada día como niños pequeños en una cama elástica, con ilusión y con ganas de vivir muchas cosas lindas. Que Dios los bendiga mucho, mucho, mucho. Que estén muy bien y ya nos veremos en otros videos. ¡Chau!